¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando la persona más discreta de la sala de repente tiene la clave para la supervivencia de una empresa? Claire Dawson era solo una empleada de limpieza en una fábrica de electrónica en apuros, hasta que se topó con un contrato secreto que podría destruirlo todo. Lo que comenzó como un simple acto de curiosidad se convirtió en un peligroso juego de poder, engaño y valentía. ¿Hasta dónde llegarías para revelar la verdad cuando eso significa arriesgar tu trabajo, tu seguridad e incluso tu futuro? Quédate con nosotros, porque lo que sucede a continuación te impactará. Es una historia de resiliencia que demuestra que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados. Claire Dawson fue una vez una estudiante brillante, con fluidez en traducción jurídica alemana y camino a un futuro brillante. Pero los crueles giros de la vida la llevaron a una sombra que nunca imaginó. Ahora era solo la empleada de limpieza en Sunrise Electronics, una fábrica en apuros ubicada en el gris corazón industrial de Cleveland, Ohio. Esa mañana de febrero, vientos gélidos azotaban las calles agrietadas, esparciendo copos de nieve como susurros de sueños olvidados. Claire se ajustó el abrigo gastado y corrió entre los montones de nieve, rezando para no volver a llegar tarde. El autobús se había averiado a kilómetros de la planta, y Tina Barnes, la severa jefa de limpieza, dejó claro que no había excusas. Llegar tarde no solo estaba mal visto, sino que era peligroso para su trabajo. La planta de Sunrise Electronics era una reliquia de una época pasada. Su otrora gloriosa fachada ahora se desmoronaba bajo décadas de abandono, pero aún latía con vida. La planta de la fábrica zumbaba levemente bajo capas de polvo y óxido. Para muchos, era solo un lugar de trabajo. Para Claire, era un campo de batalla. Hace 10 años, Claire Dawson recorrió los soleados pasillos de una prestigiosa universidad, elogiada por sus profesores por su inigualable habilidad con la jerga legal. Recordaba vívidamente las palabras del profesor. Lsen B. Claire, tu comprensión de contratos complejos es excepcional. El mundo necesitará tus habilidades. Pero entonces llegó la llamada telefónica, que destrozó su mundo, la repentina enfermedad de su madre, la implacable progresión de la artritis reumatoide que le robaría la movilidad y la independencia. De repente, los estudios dejaron de ser una prioridad. El coste de los medicamentos y la atención médica la agotó por completo. Claire cambió los libros de texto por cubos de fregar y las aulas por los fríos y resonantes pasillos de la fábrica. Cada fregado del suelo era una rebelión silenciosa contra la vida, que nunca quiso. Ese día en particular, mientras empujaba su carrito de limpieza por el ala administrativa, algo en el escritorio del director le llamó la atención. Una pila ordenada de documentos, con un logotipo y un texto extranjeros, reconoció al instante en alemán. El corazón le dio un vuelco, sus antiguas habilidades despertaron, y la curiosidad la atrajo hacia sí. Justo entonces, la imponente figura de Richard Cain, el director de la planta, apareció en la puerta. Su mirada pasó de los papeles a la diversión de ella, con un destello en sus ojos. Así que te crees inteligente, ¿eh? Adelante, tradúcelo. Vamos a reírnos un poco. Las palabras destilaban burla, pero Claire aceptó su reto con serena determinación. Desplegó la primera página, con la mente acelerada. El contrato detallaba la venta de una participación mayoritaria en la fábrica, un acuerdo con una importante empresa alemana de electrónica. Pero una cláusula le heló la sangre, una disposición oculta que permitía al comprador destituir a la gerencia actual si se descubría alguna irregularidad financiera. Si se descubría la dudosa contabilidad de Richard K., la fábrica y cientos de empleos estarían en peligro. El peso de este conocimiento oprimía a Claire como el frío invernal. Conocía los riesgos de hablar. Richard K. era despiadado y la supervivencia del facto parecía depender de mantener su frágil control del poder, pero su conciencia no la dejaba apartar la mirada. Durante el almuerzo, se acercó a Susan Harper,
la experimentada y íntegra jefa de contabilidad. Susan levantó la vista del papeleo con la sospecha reflejada en sus ojos al ver la pila de páginas traducidas en las manos temblorosas de Clare. —¿Dónde conseguiste esto? —susurró. —Un accidente —respondió Clare en voz baja pero firme. Lo encontré en el escritorio de Kane. Hay algo peligroso en este contrato. Si los inversores descubren sus trucos contables, todo podría venirse abajo. Susan suspiró profundamente. ¿Eres valiente o insensato? Caín lleva 15 años dirigiendo este lugar. Nadie lo contradice y se sale con la suya. Los muros del facto parecen cerrarse mientras Clare lucha con el miedo y la determinación. Los días pasaban en una neblina de turnos de limpieza y momentos robados estudiando el contrato. Sus manos, agrietadas y ásperas por el trabajo, traducían cuidadosamente cada palabra del texto legal alemán al inglés, reavivando una habilidad que creía perdida para siempre. Su corazón latía con fuerza, no solo por el frío o el agotamiento, sino por saber que estaba al borde de algo mucho más grande que ella misma. Una noche, mientras estaba sentada sola en la sala de descanso, con las luces fluorescentes parpadeando en el techo, Mark Sullivan, el ingeniero jefe, se acercó silenciosamente, su rostro austero se suavizó con compasión. —Claire, me enteré de lo que tramas —dijo—. Estás metiendo la pata. Pero estoy contigo. Este lugar necesita un cambio, y quizás tú seas quien lo inicie. Una chispa encendió entre ellos una esperanza compartida, fruto de la desesperación y el coraje. Pero había mucho en juego. Los rumores sobre la inminente llegada de los inversores alemanes corrían como la pólvora. La fábrica bullía de tensión. Las paredes, antes frías por el abandono, ahora parecían observar y escuchar. Clare sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Para bien o para mal, no podía volver atrás. Si estuvieras en el lugar de Clare Dawson, ¿lo arriesgarías todo para revelar la verdad? Incluso si eso significara perder tu trabajo y enfrentarte a enemigos poderosos. Comparte tu opinión en los comentarios. El aire dentro de Sunrise Electronics crepitaba con una energía inquieta. La inminente llegada de los inversores alemanes no era solo una visita. Fue un ajuste de cuentas. Todos en la fábrica percibieron el miedo subyacente mezclado con una frágil esperanza. Clare Dawson también lo sintió. Cada paso que daba por los desgastados pasillos resonaba como el redoble del destino. La pila de documentos traducidos pesaba en su mente y en sus manos. Ya no era solo una limpiadora. Se había convertido en la reticente guardiana de la verdad. Su enfrentamiento con Richard Cain había sacudido los cimientos de todo. La risa venenosa del director aún la atormentaba, pero también el atisbo de incertidumbre que había vislumbrado bajo su bravuconería. Sabía que era un hombre acorralado, desesperado por mantener su imperio intacto. Esa tarde, Susan Harper llamó a Clare a una oficina tranquila, alejada de miradas indiscretas. Las dos mujeres se sentaron una frente a la otra. La tenue luz proyectaba largas sombras. «He revisado tu traducción», susurró Susan, con la voz temblorosa por el peso de todo. «Esta cláusula es una bomba legal. Si la empresa alemana descubre los libros falsificados, se retirarán inmediatamente. Podría significar el fin de Sunrise Electronics». Clare asintió, tragándose el nudo en la garganta. «¿Pero cómo lo detenemos? ¿Cómo hacemos oír la verdad cuando Caín lo controla todo?» Antes de que Susan pudiera responder, la puerta se abrió con un crujido. En su camino, Mark Sullivan, con su mirada habitualmente firme ahora, afilada por la determinación. «No estamos solos en esto», dijo con firmeza. «He hablado con algunos ingenieros. Están listos para apoyarnos. La fábrica merece algo mejor que mentiras y encubrimientos». Esa noche, Clare no pudo dormir. Imágenes de la fábrica, los trabajadores y su madre, Margaret Dawson, llenaban su mente. Lo que estaba en juego era dolorosamente real. Si Sunrise se desmoronaba, cientos de familias quedarían destrozadas.
Sin embargo, el riesgo de desafiar a Richard Kahn era igualmente aterrador. A la mañana siguiente, la fábrica bullía de actividad frenética. Se estaban repintando las paredes. La maquinaria rota se arreglaba a toda prisa. Incluso los baños se fregaron hasta que brillaron con un marcado contraste. Al descuido habitual. Los alemanes se acercaban y Caín quería que todo estuviera impecable. En medio de este caos controlado, un sedán negro entró por las puertas de la fábrica. De él salió Henry Stein, el inversor alemán cuya empresa ahora tenía su futuro entrelazado con Sunrise Electronics. Su mirada penetrante recorrió la planta, observando cada detalle con precisión clínica. Clare observó desde la distancia cómo Richard Caín saludaba a Henry Stein con sonrisas practicadas y firmes apretones de manos. Pero en la leve mueca de Caín, vio la batalla que se libraba bajo su sereno exterior. El día transcurrió entre visitas, presentaciones e interminables preguntas. El equipo de Henry Stein examinó meticulosamente los registros, examinó los equipos y evaluó a la plantilla. Era educado pero inflexible, un hombre que conocía el poder de la autoridad silenciosa. En un momento tenso durante la reunión de la tarde, Henry Stein fijó su mirada en Richard Kahn. Caín, ¿puedes explicar las discrepancias en los informes financieros del tercer trimestre? Su voz era tranquila, pero la pregunta fue como un cuchillo. Caín titubeó, buscando las palabras. La sala se llenó de expectación. Más tarde, cuando los inversores se retiraron, Clare fue convocada a una reunión discreta con Mark Sullivan y Susan Harper. El trío se reunió alrededor de una mesa pequeña, susurrando con urgencia. «Tenemos las pruebas», dijo Susan, deslizando una carpeta por la mesa. «Y mañana nos enfrentaremos a ellos». El corazón de Clare latía con fuerza. «¿Estás segura de que podemos encargarnos de esto? ¿Y si toman represalias?» Mark asintió tranquilizadoramente. A veces hay que sacudir los cimientos para construir algo mejor. A la mañana siguiente, la sala de juntas de Sunrise Electronics se transformó en un campo de batalla. El personal directivo de la fábrica, incluido Richard Kahn, se sentó rígidamente alrededor de una mesa de roble pulido. Clare dio un paso, avanzó con voz firme, a pesar de la tormenta que rugía en su interior. «He traducido una cláusula del contrato que podría conllevar la destitución de la gerencia actual si se descubre una mala conducta financiera», declaró. «No se trata solo de papeleo. Se trata del futuro de esta fábrica y de las personas que dependen de ella». Gases y murmullos recorrieron la sala. El rostro de Caín se ensombreció. Ed, su máscara habitual se desvaneció. «Te estás extralimitando, Clare», espetó. «Solo eres una limpiadora. No te salgas de tu carril». Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Entró Henry Stein con expresión indescifrable. «He revisado los documentos», dijo en voz baja. «Y estoy impresionado por tu valentía, Clare. Realizaremos una auditoría completa, y cualquier irregularidad tendrá consecuencias». La sala de juntas quedó en silencio. El otrora inquebrantable Richard Kahn ahora permanecía visiblemente conmocionado. Siguieron días de tensas auditorías. Clare, Mark y Susan trabajaron incansablemente. Su alianza se fortalecía. Descubrieron la profundidad de las manipulaciones financieras, pruebas que ya no podían ignorarse. Finalmente, llegó el veredicto. Los inversores alemanes exigieron un cambio de liderazgo. Richard Kahn fue destituido de su cargo. En una decisión sorprendente, Clare Dawson fue nombrada directora ejecutiva interina, con Mark Sullivan como director de operaciones. Su alianza simbolizó una nueva esperanza para Sunrise Electronics. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Mientras corrían rumores y la desconfianza la observaba, Clare se encontró luchando no solo por la supervivencia de la fábrica, sino por su propia legitimidad. Cada paso se topaba con la resistencia de los miembros de la junta directiva, aferrándose a viejas lealtades hacia los trabajadores recelosos del cambio. Sin embargo, en el fondo,
Clare sentía una llama feroz. Ya no era invisible. Era una fuerza a tener en cuenta. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si estuvieran en el lugar de Claire Dawson al asumir un rol de liderazgo sin la autoridad ni la experiencia tradicionales, ¿cómo superarían las dudas y la hostilidad de quienes los rodean? ¿Qué cualidades consideran más importantes para un líder en una situación así? Comparte tu opinión. Tu consejo podría inspirar a alguien más que se enfrente a un desafío similar. El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales de la recién renovada sala de conferencias de Sunrise Electronics, proyectando largos rayos sobre un lugar renacido. El aroma a pintura fresca se mezclaba con el tenue zumbido de las máquinas, sonidos de una fábrica que despertaba de un largo letargo. Clare Dawson estaba de pie junto a la ventana, su mirada recorriendo la bulliciosa planta de la fábrica. Los trabajadores se movían con renovado propósito. Las conversaciones transmitían esperanza en lugar de desesperación. La lucha había sido brutal, las heridas profundas, pero el espíritu de Sunrise Electronics estaba sanando. Sin embargo, bajo la superficie, los desafíos aún latían a fuego lento. La confianza era frágil, las lealtades estaban desgarradas, y en las sombras, Richard Kane conspiraba. Su destitución había dejado un vacío de poder, pero también una furia ardiente. Corrieron rumores de que estaba moviendo los hilos a puerta cerrada, intentando sabotear el frágil progreso. Los rumores de piezas retenidas, envíos y retrasos burocráticos inquietaban incluso a los más firmes. Clare sabía que esta era la prueba final. No bastaba con exponer la corión que tenía, sino que debía demostrar que podía liderar en medio de la tormenta. Los días se convertían en noches. Las reuniones se alargaban hasta pasada la medianoche. Mark Sullivan era su ancla. Firme, pragmático e inquebrantable. Juntos, afrontaron cada crisis con decisión. Desde el más mínimo fallo en las líneas de producción hasta las desorbitadas expectativas de los inversores alemanes. Una tarde, una llamada rompió la calma. La aduana había retenido un envío crucial de componentes necesarios para cumplir con un pedido importante. Sin ellos, la producción se detendría y meses de progreso se desmoronarían. Clare sintió un nudo familiar en el estómago. El viejo miedo al fracaso desgarraba su determinación. Pero esta vez, no estaba sola. Con determinación, contactó a Mark, quien inmediatamente movilizó contactos de su red industrial. Susan Harper revisó la documentación en busca de errores. Mientras tanto, Clare contactó a Henry Stein, el inversor, cuya fe en la fábrica se había convertido en un salvavidas. Gracias a incansables llamadas, un papeleo incansable y negociaciones que se prolongaron hasta la madrugada, se levantó el bloqueo. El envío pasó la aduana. La producción avanzó a toda velocidad. La victoria fue pequeña, pero profunda. De vuelta en la planta, el equipo se reunió para celebrar, con rostros cansados pero triunfantes. Entre ellos, Clare vislumbró a Margaret Dawson, su madre sonriendo suavemente. La mujer que lo había sacrificado todo ahora veía a su hija levantarse. Pasaron los meses. Sunrise Electronics se transformó. Los informes financieros se mostraron con transparencia y precisión. Llegaron nuevos contratos. La moral de los empleados se elevó. Y la fábrica, que antes era una reliquia moribunda, rebosaba de vida. Sin embargo, fue más que solo números. Fue el renacimiento de una comunidad, un testimonio de coraje e integridad. Clare y Mark se habían convertido en más que colegas. Eran compañeros en visión y en vida. Su camino compartido, de la duda a la determinación, forjó un vínculo más profundo de lo que ambos habían imaginado. En la junta anual de accionistas, Henry Stein subió al podio con una voz resonante y cálida. Hace un año, comenzó, muchos dudaban del futuro de Sunrise Electronics. Hoy, gracias a un liderazgo basado en la honestidad y al espíritu inquebrantable de su gente, celebramos un nuevo capítulo. Esta es una historia,
Y. De resiliencia, valentía y esperanza. Los aplausos resonaron en la sala, pero para Clare, el momento fue tranquilo y profundo. Sabía que el camino por delante era largo, pero por primera vez, se sentía preparada. Más tarde esa noche, de pie, sola junto a la entrada del facto, Clare miró las estrellas. El aire frío de la noche llenó sus pulmones, despejándole la mente. Se susurró a sí misma, esto es solo el principio. La lección del viaje de Clare. Dawson es poderosa, y su valentía e integridad atemporales pueden impulsar el cambio incluso desde los lugares más inesperados. A pesar de los obstáculos abrumadores y el riesgo de perderlo todo, Clare decidió defender la verdad y la justicia, demostrando que la voz de una persona puede desafiar la corrupción e inspirar a una comunidad. Su historia nos enseña que el verdadero liderazgo no se trata de títulos ni autoridad, sino de responsabilidad, perseverancia y compromiso con hacer lo correcto. Nos recuerda que incluso cuando las circunstancias parecen sombrías, aferrarnos a nuestros valores puede iluminar el camino. Y lo más importante, la experiencia de Claire demuestra que la transformación comienza cuando las personas comunes se niegan a aceptar la injusticia en silencio. En un mundo a menudo moldeado por el poder y el miedo, su valentía es un llamado a la acción para que todos creamos en nosotros mismos, nos apoyemos mutuamente y luchemos por un futuro mejor. El cambio es posible cuando la honestidad y el corazón guían nuestros pasos. Si esta historia te conmovió, por favor, comenta 100 veces abajo para mostrar tu apoyo. También nos encantaría saber desde dónde la estás viendo. Dinos tu país o ciudad. No olvides compartir esta historia con amigos que necesiten un poco de inspiración.